No es agua lo que cae, sino un fluido de oro líquido que ignora las leyes de la evaporación. Y el desgaste en el silencio del santuario interno se rompe el frasco de alabastro de la eternidad, liberando una esencia que no se mezcla con el polvo de las aflicciones humanas. El enemigo, con sus ácidos de amargura y sus vientos de escasez, intentó corroer la armadura de la esperanza, buscando que el roce del mundo desgastara la piel del espíritu. Pero frente a este derrame de santidad, toda aflicción se detiene. La unción del Altísimo crea una superficie de gloria, donde los dardos resbalan y las palabras de maldición no encuentran donde anclarse. Esta unción penetra las capas del pensamiento, lubricando los engranajes del destino que el adversario pretendía trabar con el óxido del miedo. El Espíritu Santo fluye como un aceite de bálsamo y fuego, sellando los poros de la escasez y restaurando la flexibilidad en las manos que trabajan y el vigor en los pies que avanzan. Jesucristo, el ungido de Dios, transfiere en este instante la fragancia de su triunfo a cada rincón de la casa y del cuerpo, convirtiendo la fatiga en un brillo de autoridad que el abismo reconoce y teme. Aquí la enfermedad es una impureza que el aceite sagrado expulsa por su propia densidad, y la deuda es una mancha que se disuelve ante la pureza de esta provisión sin fin. Yo soy el que unge tu cabeza hasta que tu copa rebose de una abundancia que el tiempo no puede marchitar. Mi sello sobre ti es una ley de protección inalterable. El sacrificio de la cruz es la fuente de este aceite que nunca se seca, el cual garantiza que tu lámpara arda con una luz que no depende de las circunstancias externas. En este instante el Consolador satura tus finanzas, tu salud y tu linaje con una capa de favor invisible pero impenetrable, prohibiendo que la polilla o el herrumbre toquen lo que yo he santificado. Camina con el aroma de mis cortes celestiales, porque eres mi propiedad privada y mi nombre es el perfume que ahuyenta la muerte. Al contacto con este óleo de santidad, las asperezas del carácter y los nudos de la ansiedad se suavizan hasta desaparecer. La falta de recursos y el dolor persistente son percibidos como elementos extraños que no pueden coexistir con la viscosidad divina que ahora todo lo llena. No se requiere lucha donde la unción gobierna. El mal simplemente pierde su agarre y cae al suelo ante la evidencia de una vida que ha sido sumergida en la esencia del Creador. Quien antes se sentía seco y agotado por las pruebas, ahora se descubre como un canal de milagros, un punto de suavidad y fuerza, donde el reino de Dios se manifiesta con la fluidez de un río de gloria. Bajo la unción del Santo de Israel se sella cada puerta y cada órgano con el aceite del favor sobrenatural. Que la sustancia del Espíritu Santo expulse toda corrosión de ruina, toda mancha de enfermedad y toda sequedad espiritual, dejando solo
vibración permanece como un manto de luz que no conoce el ocaso. Una paz sedosa y profunda cubre el horizonte, asegurando que la presencia divina sea el lubricante, que facilite cada paso hacia la promesa. El Salvador contempla la obra que ha ungido, viendo que resplandece con su propia gloria. Blindada contra el tiempo y contra el mal, no queda memoria de la sequedad pasada, solo la vibración de una vida que camina en la suavidad y el poder de Dios. Todo es unción, todo es brillo, todo es Dios. Todo es unción, todo es brillo, todo es Dios. Se detiene el motor del universo y las arpas de las huestes callan ante la inminencia de lo que está por ser revelado. No hay ruidos de batalla ni ecos de acusación en este espacio de transparencia total, donde el tiempo se dobla para rendir pleitesía al que es desde el principio. El enemigo, con sus estruendos de carencia y sus gritos de enfermedad, intenta romper este silencio con el ruido de la desesperación, pero sus frecuencias de miedo se fragmentan al chocar contra el muro de esta paz imperturbable. Aquí en el umbral del séptimo sello, la boca de la sombra es sellada con el peso de una verdad que no admite réplica. De la profundidad del trono emana una vibración que reconfigura los cimientos de la existencia. No es un sonido humano, es la frecuencia de la redención final que penetra en los huesos, en los negocios y en los sueños que el mundo dio por muertos. El Espíritu Santo actúa como la resonancia de este decreto, barriendo cada disonancia de ansiedad y cada interferencia de fracaso con una armonía de hierro y cristal. Jesucristo, el Cordero que abre el sello, libera la última palabra sobre la identidad, convirtiendo el lamento en un canto de gobierno y la debilidad en un eje de fuerza que el infierno no puede desequilibrar. Yo soy el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. Mi última palabra es el sello que detiene la mano del destructor sobre tu casa. El sacrificio de la cruz es la frecuencia de victoria que anula los ruidos de la escasez y los diagnósticos que el adversario escribió en la oscuridad de tu mente. En este instante, el Consolador establece un silencio de juicio sobre tus enemigos, prohibiéndoles tocar la herencia que he depositado en tus manos, y en tu linaje camina con la autoridad de mis cortes celestiales, porque tu vida ha sido sellada con el secreto de mi favor, y mi nombre es el código que abre todas tus puertas. Al contacto con esta frecuencia de santidad, los muros de la confusión se desmoronan como arena al viento. La falta de recursos y el dolor persistente son percibidos como frecuencias bajas que ya no tienen donde anclarse en este nuevo estado de conciencia espiritual. No se requiere esfuerzo para vencer cuando el cielo ha dictado el cese al fuego de la prueba. La oscuridad simplemente se retira ante la majestad de un silencio que contiene todo el poder del Creador. Quien antes se sentía aturdido por los problemas, ahora se descubre como un receptor de la sabiduría más alta, un punto de paz donde el orden de Dios se manifiesta con la precisión de un reloj eterno. Bajo la autoridad del que abre el último sello, se establece el silencio de Dios sobre toda voz de condenación. Que la vibración del Espíritu Santo expulse toda enfermedad, toda deuda y toda turbación, alineando el destino con el ritmo del Rey.
destino. El omnipotente gobierna la frecuencia de esta vida, anulando por completo cualquier decreto de ruina o de tristeza prolongada. Queda sellada toda entrada al abismo y activado el portal de la abundancia inagotable por la sangre del pacto. Este destino es protegido por el silencio del cielo y asegurado por el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La verdad hablada, hablada, el enemigo callado, y la paz es la ley suprema. El sello se cierra con la contundencia de un decreto que no conoce el retorno. Un velo de serenidad majestuosa envuelve el horizonte, asegurando que la frecuencia divina sea la única melodía que dicte el ritmo del pulso y del caminar diario. El Salvador contempla la obra que ha sellado, viendo que es perfecta, que es santa y que está blindada contra cualquier ataque futuro. No queda rastro del estruendo pasado, solo la vibración de una vida que ha encontrado su frecuencia en Dios. Se erigió en el umbral del destino una fortaleza antigua y hostil, una prisión amurallada custodiada por imponentes puertas de bronce macizo y cerrojos de hierro impenetrable. El enemigo construyó este calabozo de estancamiento crónico, buscando encerrar el propósito divino bajo el peso de maldiciones milenarias, miedos heredados y fracasos repetidos. Era un asedio de cautiverio absoluto, un aislamiento diseñado con extrema crueldad para convencer a la mente de que la libertad era una ilusión inalcanzable. Las voces de la oscuridad hacían eco en los pasillos fríos de la angustia, sentenciando que estas rejas jamás cederían, que el Padre Celestial había olvidado las llaves de la redención y que la existencia entera se marchitaría en la penumbra del olvido. El maligno celebraba esta prisión ancestral, aguardando con paciencia que la fe, consumida por el paso del tiempo y el desgaste de la lucha, entregara su corona y se resignara a vivir encadenada al pasado. Pero la herencia de realeza que ha sido decretada en los libros de la eternidad no nació para perecer detrás de barrotes terrenales. En el punto de mayor opresión y silencio, cuando el peso del cautiverio amenazaba con asfixiar la última chispa de esperanza, el ser interior se rehusó con una firmeza colosal a aceptar la esclavitud como su morada definitiva. Impulsado por el fuego incontenible y liberador del Espíritu Santo, brotó desde la raíz del alma un clamor que hizo vibrar los cimientos del abismo, una súplica de pura adoración que demandó la justicia
tiene la autoridad para retener a quien yo he llamado a la luz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el poder absoluto que hace saltar en pedazos toda prisión ancestral levantada en tu contra. Soy tu Padre celestial y mi diestra justiciera derriba los muros de tu cautiverio, transformando tu encierro en el testimonio más grande de mi poder. Recibe la libertad indomable del Espíritu Santo. Deja que mi presencia arranque de raíz toda atadura, todo miedo heredado y todo límite impuesto por las sombras. Levanta la mirada con nobleza y sal de tu encierro, porque las puertas han caído, tus cadenas son polvo y mi camino de victoria se extiende sin barreras ante ti. Al retumbar esta verdad inalterable, las puertas de bronce colapsaron desde sus bisagras y los cerrojos de hierro se fundieron como cera ante el fuego del cielo. La desesperanza y la opresión huyeron despavoridas, humilladas al comprender con terror absoluto que se habían atrevido a encarcelar una vida que le pertenece por completo al Dios viviente. El estancamiento crónico y el dolor ancestral desaparecieron de raíz, dando lugar a un torrente de libertad arrolladora, vigor puro y una certeza sobrenatural que trasciende todo entendimiento. Quien antes padecía el rigor del encierro, ahora cruza el umbral de la fortaleza destruida con una autoridad celestial indiscutible, vistiendo la armadura luminosa de los redimidos. Es el momento litúrgico, solemne y definitivo, para tomar la ofensiva, para alzar la voz con la potestad de lo alto y ejecutar la guerra espiritual que pulverizará para siempre los remanentes del abismo. Y en el nombre todopoderoso invito de Jesucristo, hoy se ordena toda prisión, hacer y miseria que se deshaga ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda enfermedad crónica, todo ataque a la mente, toda maldición heredada y todo estancamiento. Padre celestial, tu gloria suprema reina en esta existencia y deshace por completo todo decreto de ruina financiera o esclavitud espiritual. Toda trampa del enemigo, toda puerta de bronce y todo engaño quedan destruidos, hundidos y pulverizados por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho, ni parte, ni entrada, ni jurisdicción en este caminar, porque le pertenece total y absolutamente al único Dios verdadero. La victoria es rotunda, la libertad es absoluta. El enemigo está aplastado y la luz del cielo gobierna este territorio por la eternidad. Las ruinas de la prisión han quedado atrás, devoradas por el olvido, mientras un horizonte inmenso y resplandeciente se abre paso. Se desató de manera repentina un ataque incesante, desde las sombras oscureciendo el firmamento, no con nubes de lluvia, sino con un enjambre de flechas ardientes. El enemigo lanzó una tempestad de pensamientos de ruina, pánico súbito y acusaciones invisibles buscando perforar la paz mental y envenenar la certeza del corazón. Era un asedio abrumador, un bombardeo táctico diseñado milimétricamente para que el espíritu colapsara bajo el peso de la intimidación y la fatiga extrema. El silbido de la angustia cortaba el aire, mientras las voces del abismo sentenciaban que no habría refugio capaz de soportar tal impacto, que el Padre Celestial le había retirado su cobertura y que la existencia entera caería herida en el campo de batalla. El maligno celebraba esta lluvia de fuego, aguardando con crueldad a que la fe, acorralada y sin fuerzas para seguir resistiendo,
rindiera definitivamente sus armas ante la ferocidad del asalto. Pero la armadura que ha sido forjada en los yunques de la eternidad no puede ser traspasada por las armas de la mentira terrenal. En el punto de mayor vulnerabilidad y estruendo, cuando la lluvia de fuego amenazaba con devorar el último suspiro de esperanza, el ser interior se rehusó con una firmeza inquebrantable a entregar el territorio. Impulsado por el aliento invencible del Espíritu Santo, brotó desde lo más profundo del alma un clamor que se elevó como un estandarte de guerra, una súplica de pura autoridad que demandó la defensa del cielo. Y en respuesta a esa fe absoluta, la bóveda celeste se abrió en majestad. Jesucristo, el capitán de los ejércitos celestiales, descendió para interponerse entre la amenaza y la fragilidad humana. La luz inmarcesible del único Dios desplegó un escudo inexpugnable que cubrió todo el horizonte, y su voz que quiebra el arco y despedaza la lanza dictó el decreto de protección total. Ninguna flecha de maldad tiene la fuerza para atravesar el escudo que mi amor ha levantado sobre ti. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es la fortaleza inamovible que absorbe todo impacto y apaga todo dardo de fuego lanzado en tu contra. Soy tu Padre Celestial y mi cobertura te rodea por delante y por detrás, transformando el campo de batalla en el escenario de tu mayor seguridad. Recibe la paz arrolladora del Espíritu Santo. Deja que mi presencia desintegre la amenaza, el miedo repentino y la ansiedad que intentó herirte. Levanta la mirada con nobleza y descansa bajo mis alas, porque el asedio ha fracasado. Las armas del enemigo son polvo y mi luz te guarda de todo mal. Al resonar esta verdad inalterable, la lluvia de fuego colisionó contra el escudo divino y se desintegró en inofensivas nubes de ceniza. El terror y la desesperación huyeron despavoridos, humillados al comprender con pánico absoluto que se habían enfrentado a la defensa inquebrantable del Dios viviente. La zozobra invisible y el tormento mental desaparecieron de raíz, dando lugar a un torrente de calma, vigor puro y una certeza sobrenatural que trasciende todo entendimiento humano. Quien antes se encontraba bajo la amenaza del impacto, ahora se yergue con total indemnidad tras la muralla del cielo, portando una autoridad celestial indiscutible. Es el momento litúrgico, solemne y definitivo para abandonar la postura de defensa, tomar la ofensiva con la potestad de lo alto y ejecutar la guerra espiritual que silenciará para siempre los ataques del abismo. Y en el nombre todopoderoso e invicto de Jesucristo, hoy se ordena a toda tempestad de flechas y miseria que se deshaga ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda enfermedad invisible, todo ataque de pánico, todo tormento mental y toda mala noticia. Padre Celestial, tu gloria suprema reina en esta existencia y deshace por completo todo decreto de ruina financiera o destrucción, toda arma forjada por el enemigo, todo dardo de ansiedad y todo engaño quedan destruidos, inutilizados y pulverizados por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho, ni parte, ni entrada, ni jurisdicción en este caminar, porque le pertenece total y absolutamente al único Dios verdadero. La victoria es rotunda, la defensa es perfecta, el enemigo está aplastado y la luz del cielo gobierna este territorio por la eternidad. El escenario del asedio se ha transformado milagrosamente en un refugio de paz absoluta, bañado por un silencio celestial y sanador. El aire vuelve a ser diáfano, libre del olor a batalla y completamente rebosante de la tranquilidad que solo otorga la redención. El salvo orado acompaña cada paso como un baluarte invencible, garantizando que ninguna amenaza invisible vuelva a tocar este destino. El recuerdo de la tempestad ha sido borrado de la mente y sustituido por la inmensidad de su gracia todopoderosa. Todo respira sanidad, victoria y una protección inquebrantable. Todo es un avanzar sereno, bajo la vigilancia perfecta y amorosa del Altísimo. Se extendió de pronto un valle de absoluta aridez.
un páramo espiritual donde la vitalidad parecía haber sido desterrada para siempre. El enemigo sopló un viento de esterilidad y desolación, buscando resecar cada propósito, cada sueño y cada semilla de esperanza plantada en el interior. Era un asedio de sequía extrema, un ataque silencioso diseñado milimétricamente para que el alma se convenciera de que jamás volvería a prosperar. Las voces del abismo resonaban como un crujido de ramas rotas entre el polvo, sentenciando que el Padre Celestial había retirado su lluvia de gracia y que la existencia entera quedaría reducido a un desierto de fracasos acumulados. El maligno celebraba esta parálisis estéril, aguardando con crueldad a que la fe, marchita por la falta de respuestas y el cansancio extremo, se rindiera definitivamente ante la inmensidad de la ruina. Pero la semilla que ha sido plantada y custodiada en los atrios de la eternidad no puede ser aniquilada por la sequía de la mentira terrenal. En el punto de mayor aridez y agotamiento, cuando el polvo del miedo amenazaba con sepultar el último rastro de vida, el ser interior se rehusó con una firmeza inquebrantable a aceptar la esterilidad como su destino final. Impulsado por el vigor omnipotente del Espíritu Santo, brotó desde la profundidad de la existencia un clamor que rasgó el cielo de bronce, una súplica de pura adoración que demandó la lluvia del cielo, y en respuesta a esa entrega absoluta las nubes de gloria se agruparon sobre la desolación. Jesucristo, la fuente de agua viva y el soberano de la creación, descendió majestuosamente para caminar en medio de la sequedad. La luz inmarcesible del único Dios transformó el valle de muerte en tierra prometida, y su voz que hace florecer los desiertos dictó el decreto de la resurrección. Ningún valle de desolación tiene el poder de marchitar la vida que yo he regado y comprado con mi propia sangre. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el manantial inagotable que inunda tu ser, haciendo que el desierto más temible florezca con poder. Soy tu Padre Celestial y mi palabra desciende como lluvia tardía sobre tu caminar, transformando la esterilidad en una cosecha de victoria y abundante. Recibe el torrente imparable del Espíritu Santo. Deja que mi aliento reviva lo que parecía muerto y lave toda amenaza forjada en tu contra. Levanta la mirada con nobleza y avanza sin temor, porque la sequía ha sido vencida, el polvo se ha disipado y mi gracia te rodea como un río impetuoso que trae vida eterna. Al resonar esta verdad inalterable, el polvo de la opresión fue barrido de inmediato por un viento fresco y purificador que sopló desde el trono celestial. El estancamiento y la
miseria huyeron despavoridos, humillados al comprender con terror absoluto que la sequía planeada solo sirvió para preparar el terreno de un milagro gigantesco orquestado por el Dios viviente. La esterilidad invisible y la falta de propósito se hicieron nada, dando lugar a un torrente de fertilidad, vigor puro y una certeza sobrenatural que trasciende todo entendimiento. Quien antes se encontraba bajo la sombra de la ruina, ahora camina con total vitalidad entre los renuevos divinos, portando una autoridad celestial indiscutible y vistiendo ropajes de esplendor. Es el momento litúrgico, solemne y definitivo, para tomar la ofensiva, para alzar la voz con la potestad del cielo y ejecutar la guerra espiritual que ahogará para siempre los asedios del abismo. Y en el nombre todopoderoso y mito de Jesucristo, hoy se ordena a todo valle de esterilidad y miseria que se inunde de vida ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda enfermedad invisible, todo ataque latente, toda depresión y toda sequía extrema. Padre celestial, tu gloria suprema reina en esta existencia y deja ser completo todo decreto de ruina, financia o estancamiento espiritual, toda trampa del enemigo, todo espíritu de muerte y todo engaño quedan destruidos, ahogados y pulverizados por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho, ni parte, ni entrada, ni jurisdicción en este caminar, porque le pertenece total y absolutamente al único Dios verdadero. La victoria es rotunda, la esterilidad ha sido vencida, el enemigo está aplastado y a luz del cielo gobierna este territorio por la eternidad. Se encendió de pronto un horno de aflicción desmesurada, un fuego abrasador alimentado por la prueba constante, la calumnia y una desesperación asfixiante. El enemigo multiplicó la intensidad de las llamas, buscando reducir a cenizas cada promesa divina y cada rastro de paz interior. Era un asedio de calor extremo, un ataque de sufrimiento diseñado milimétricamente para que el espíritu colapsara bajo el peso de la angustia y la tribulación. Las lenguas de fuego de la oscuridad susurraban sin piedad que no habría rescate posible, que el Padre Celestial había olvidado a su creación en medio del dolor y que la existencia entera se consumiría hasta desaparecer en el más profundo de los silencios. El maligno celebraba este tormento incesante, aguardando con crueldad a que la fe, debilitada por la magnitud de la prueba y el agotamiento, se rindiera definitivamente ante la intensidad del castigo. Pero la esencia que ha sido sellada en los atrios de la eternidad no puede ser consumida por el fuego de la mentira terrenal. En el punto de mayor ebullición y agonía, cuando las llamas amenazaban con devorar el último suspiro de esperanza,
El ser interior se rehusó con una firmeza inquebrantable a doblegarse ante el terror del horno. Impulsado por el aliento fresco y omnipotente del Espíritu Santo, brotó desde lo más profundo del alma un clamor que atravesó el humo de la aflicción, una súplica de pura adoración que demandó la presencia del cielo. Y en respuesta a esa entrega absoluta, las llamas del mal perdieron todo su poder. Jesucristo, el soberano de la gloria, descendió majestuosamente para caminar en medio del fuego. La luz inmarcesible del único Dios transformó el horno en un santuario sagrado, y su voz, que apaga los incendios del infierno, dictó el decreto de salvación. Ningún horno de aflicción tiene el poder de quemar la vida que yo he comprado y sellado para la eternidad. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el escudo de gracia que te envuelve, haciendo que el fuego del mundo no te cause ningún daño. Soy tu Padre celestial y mi presencia camina contigo en medio de la prueba, transformando la tribulación en el escenario de tu mayor victoria. Recibe el rocío inagotable del Espíritu Santo. Deja que mi aliento disipe el humo de la ansiedad y enfríe toda amenaza forjada en tu contra. Levanta la mirada con nobleza y avanza sin temor, porque las llamas del enemigo solo han logrado quemar tus ataduras, y mi luz te guía exactamente hacia la libertad. Al resonar esta verdad inalterable, el fuego de la opresión se convirtió de inmediato en una brisa mansa y purificadora. El dolor y la angustia huyeron despavoridos, humillados al comprender con terror absoluto que el castigo planeado solo sirvió para revelar la gloria inexpugnable del Dios viviente. Las ligaduras invisibles de la enfermedad y la ruina se hicieron cenizas, dando lugar a un torrente de libertad, vigor puro y una certeza sobrenatural que trasciende todo entendimiento. Quien antes se encontraba bajo la amenaza de la destrucción, ahora camina con total indemnidad entre las brasas, portando una autoridad celestial indiscutible y vistiendo ropajes de resplandor. Es el momento litúrgico, solemne y definitivo para tomar la ofensiva, para alzar la voz con la potestad del cielo y ejecutar la guerra espiritual que extinguirá para siempre los ataques del abismo. Y en el nombre todopoderoso e invicto de Jesucristo, hoy se ordena todo horno de aflicción y miseria que se apague ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda enfermedad invisible, todo ataca la mente, toda calumnia y toda ansiedad extrema. Padre celestial, tu gloria suprema reina en esta existencia y deshace por completo todo decreto de ruina final, sea o estancamiento espiritual, toda trampa del enemigo, todo fuego extraño y todo engaño quedan destruidos, extinguidos y pulverizados por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho ni parte, ni entrada ni jurisdicción en este caminar, porque le pertenece total y absolutamente al único Dios verdadero. La victoria es rotunda, la prueba ha sido vencida, el enemigo está aplastado y la luz del cielo gobierna este territorio por la eternidad. El escenario de la aflicción se ha transformado milagrosamente en un jardín de paz, bañado por una frescura celestial inagotable. El aire vuelve a ser diáfano, libre del olor a humo y completamente rebosante del aroma de la redención. El Salvador acompaña cada paso como un escudo invencible, garantizando que ninguna llama de angustia vuelva a tocar este destino.
El recuerdo de la tribulación ha sido borrado de la historia y sustituido por la inmensidad de su gracia todopoderosa. Todo respira sanidad, victoria y una libertad absoluta. Todo es un caminar sereno bajo la vigilancia perfecta y amorosa del Altísimo. Amén. Se alzó de imprevisto una cordillera de sombras, una montaña colosal de imposibilidades que bloqueó por completo el horizonte del alma. El enemigo levantó un muro de piedra fría, cimentado en el desaliento, la enfermedad crónica y la ruina inminente, proyectando una sombra asfixiante sobre cada paso. Era un asedio de proporciones titánicas, un obstáculo diseñado milimétricamente para aplastar la fe bajo el peso de la lógica humana y el pesimismo. Las voces del abismo resonaban como un eco burlón entre las rocas, sentenciando que este gigante jamás se movería, que el Padre Celestial había permitido la derrota definitiva y que el único destino era acampar para siempre en el valle de la frustración. El maligno celebraba la parálisis total, aguardando con crueldad a que el espíritu, bajo el agotamiento extremo de contemplar lo imposible, rindiera su voluntad ante la inmensidad del muro. Pero la herencia espiritual que ha sido tejida en los telares de la eternidad no reconoce la palabra imposible. En el punto de mayor opresión, cuando la montaña amenazaba con sepultar el último latido de esperanza, el ser interior se rehusó con firmeza inquebrantable a retroceder o aceptar la derrota. Impulsado por el aliento creador y omnipotente del Espíritu Santo, brotó desde la profundidad de la existencia un clamor que sacudió los cimientos de la tierra. Una súplica de pura autoridad que demandó la intervención directa del cielo. Y en respuesta a ese ruego de fe absoluta, la cumbre del obstáculo fue envuelta en fuego sagrado. Jesucristo, el Rey de gloria y Señor de los ejércitos, descendió sobre la roca impenetrable con una luz cegadora insoportable para el mal. La majestad del único Dios hizo temblar la montaña hasta su base más profunda. Y su voz que en el principio separó las aguas de la tierra seca, dictó el decreto del derrumbe. Ninguna montaña de adversidad tiene la altura suficiente para ocultar la gloria que yo he reservado para ti. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el poder absoluto que reduce a polvo cualquier muralla levantada en tu contra. Soy tu Padre Celestial y mi voz ordena a los gigantes de piedra que se aparten de tu camino y se arrojen al fondo del mar. Recibe la fuerza sísmica del Espíritu Santo. Deja que mi presencia triture cada obstáculo, cada limitación y cada diagnóstico de ruina. Levanta la mirada con nobleza y avanza, porque la roca se ha quebrado. La imposibilidad es una ilusión y mi camino perfecto se abre de par ante tus pasos. Al retumbar este decreto soberano, la montaña de la opresión comenzó a resquebrajarse y a desintegrarse como arena llevada por un viento huracanado. El gigante de piedra y miedo se desplomó, humillando a las tinieblas al comprender con terror que se habían interpuesto en la ruta de una vida guiada y protegida por el Dios viviente. El peso de la frustración y la parálisis desapareció de raíz, dando lugar a un torrente de avance, vigor puro y certeza sobrenatural. Quien antes sufría el estancamiento frente a lo insuperable, ahora se yergue con una autoridad celestial indiscutible, caminando triunfalmente sobre los escombros de lo que un día fue la mayor amenaza. Es el momento litúrgico, solemne y definitivo para tomar la ofensiva.
para alzar la voz con la potestad del cielo y ejecutar la guerra espiritual que borrará del mapa las legiones de la inmovilidad. Y en el nombre todopoderoso invicto de Jesucristo, hoy se ordena toda montaña de imposibilidad y miseria que se derrumbe ahora mismo. Que el fuego del Espíritu Santo consuma todo obstáculo, toda enfermedad incurable, toda deuda y todo ataque a la mente. Padre Celestial, tu gloria suprema reina en esta existencia y deshace por completo todo decreto de ruina financiera o estancamiento espiritual. Toda trampa del enemigo, todo muro de piedra y todo engaño quedan destruidos, triturados y pulverizados por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho, ni parte, ni entrada, ni jurisdicción en este caminar, porque le pertenece total y absolutamente al único Dios verdadero. La victoria rotunda, el obstáculo ha sido aniquilado. El enemigo está aplastado y la luz del cielo gobierna este territorio por la eternidad. El horizonte infinito se despliega inmenso y resplandeciente, sin una sola barrera que interrumpa la visión del propósito divino. El aire vuelve a ser diáfano, cristalino y completamente libre del polvo del fracaso. El Salvarón cabeza la marcha como un conquistador invencible, garantizando que ningún muro invisible vuelva a levantarse en este destino. El peso de lo imposible ha sido borrado de la historia y sustituido por la inmensidad de su gracia todopoderosa. Todo respira avance, certeza y libertad absoluta. Todo es un camino llano, bajo la vigilancia perfecta y amorosa del Altísimo. Existe un lugar en el monte de la conciencia, donde el fuego no necesita leña para arder. Una combustión de santidad que no devora lo que toca, sino que lo transfigura. El enemigo, con sus incendios de angustia y sus hogueras de vanidad, intentó quemar los puentes del propósito, dejando solo cenizas de amargura y escombros de una fe agotada. Pero en la soledad de este encuentro sagrado, la zarza del Espíritu se enciende con una luz que no es de este sol. Es el resplandor de una presencia que habita en lo ordinario para convertirlo en territorio sagrado, donde el calzado del orgullo debe ser quitado ante la magnitud de lo eterno. Un calor que no quema comienza a filtrarse por las grietas del alma, desintegrando las costras de la duda con una delicadeza soberana. El Espíritu Santo se manifiesta como una energía de coherencia pura, una llama que busca la raíz de la amargura para convertirla en incienso de adoración. Jesucristo, el ángel del pacto, se detiene en medio del fuego, asegurando que ni un solo cabello de la identidad sea dañado por las pruebas del mundo. Aquí, la escasez es una sombra que se evapora ante la luz que se genera a sí misma. Y la enfermedad es un concepto que se desvanece cuando la vida inmortal decide reclamar su trono en el centro del pecho. Yo soy el que habita en la llama y el que sostiene la vida sin consumirla. Lo que yo enciendo con mi gloria, el infierno no puede apagarlo con sus vientos. El sacrificio de la cruz es el combustible eterno que garantiza que tu lámpara nunca se quede sin aceite y que tu fuerza no se agote en el desierto del mundo. En este instante, el Consolador establece un cerco de fuego alrededor de tu descendencia y tus graneros, haciendo que cualquier ataque del adversario se convierta en luz para tu camino. Camina con la certeza del monte Horeb,
porque eres una señal de mi poder y mi nombre es el fuego que te protege sin herirte. Al contacto con esta lumbre divina, los metales bajos de la preocupación se funden para dar paso al oro de la confianza absoluta. La carencia financiera y el dolor físico son percibidos como nubes de humo que el viento del espíritu dispersa con un solo soplo de autoridad. No se requiere esfuerzo para brillar cuando la fuente de la luz es el Dios viviente. La oscuridad simplemente retrocede ante la evidencia de una vida que arde con un propósito que el tiempo no puede desgastar. Quien antes se sentía una rama seca, ahora se descubre como un faro de esperanza, un punto de contacto donde el cielo toca la tierra con la contundencia de un milagro continuo. Bajo la potestad de aquel que camina en el fuego, se establece la llama del avivamiento en cada célula de esta existencia. Que la unción del Espíritu Santo consuma toda paja de temor, toda mentira de ruina y toda atadura de muerte, dejando solo la pureza del reino. El Eterno reina en el centro de este corazón, anulando por completo cualquier decreto de esterilidad o enfermedad. Queda sellada toda grieta por donde huía la paz y abierta la fuente de la provisión sobrenatural por la sangre del Cordero. Este destino es una zarza que arde con el fuego de Dios, protegida por la majestad del que no tiene fin. La luz es eterna, el fuego es santo y la victoria es la única realidad. La visión se cierra con una luminosidad que permanece grabada en las paredes del alma. Un manto de calor reconfortante cubre el horizonte, asegurando que la presencia divina sea el abrigo constante contra el frío de la incertidumbre. El Salvador contempla la llama que ha encendido, viendo que es luz pura, sin mezcla de tiniebla ni rastro de cansancio. No queda memoria de las cenizas pasadas, solo la vibración de una vida que ha aprendido a arder sin consumirse. Todo es resplandor, todo es fuego, todo es Dios.